Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, gente querida? Espero que anden muy bien y que estén preparados y preparadas para una nueva catarata, tornado, torbellino, tsunami de conocimiento. ¿Sí? Así que allí vamos. Bien, muy bien. ¿En qué estuvimos trabajando hasta ahora? En las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de Lyotard, ¿sí? La condición posmoderna. Ok, vamos hoy con la sección 6. Pero antes de eso, les quiero anticipar qué pasa en las secciones, en la sección 6, de las que nos ocupamos ahora, y qué pasa en la siguiente. Ok, lo que quiere hacer Lyotard en las secciones 6 y 7 es caracterizar el saber narrativo y el saber científico. ¿Qué quiere decir caracterizar? Caracterizar quiere decir dar las características de, ¿no? Como, digamos, describir, ¿sí? Describir, creo que es casi sinónimo de describir, ¿no es cierto? Entonces, eh, la sección 6, que es en la que vamos a trabajar hoy, está enfocada más que nada en caracterizar el saber narrativo, aunque habla de la ciencia, habla también de la ciencia, pero está más enfocada al saber narrativo, y en la sección 7 se va a enfocar al saber científico. ¿Sí? Así que hoy vamos con la sección entonces 6. Sección 6. Ok. Y la sección 6 se llama Pragmática del saber narrativo. Pragmática del saber narrativo. Vamos a aclarar... vamos a aclarar un poquito el significado de esta palabra. Pragmática. ¿Sí? Sección 6. El título es Pragmática del saber narrativo. Bueno, entonces, esta palabrita pragmática, ¿sí? Esta palabrita no es una palabra común, es una palabra del ámbito académico y estamos en un ámbito académico, ¿sí? Así que, bueno, aclaremos un poquito el significado de la palabra. Pragmática en general tiene que ver con cómo se hace algo, ¿no? La pragmática de algo sería el cómo se hace algo. Cómo se lleva a cabo, cómo se realiza, cómo funciona, ¿no? Cómo se debe hacer, eh, eso sería, ¿no es cierto? Ok, bien. Entonces, como les decía, como les anticipaba, la sección está anticipada más que nada al saber narrativo, el mismo título de la sección lo dice, pero él algunas cosas sobre la ciencia dice en esta sección. Así que vamos a ocuparnos primero de lo que dice sobre la ciencia, que es un poquito, porque de la ciencia va a volver a hablar en la sección 7, y luego nos enfocamos al saber narrativo. ¿Dale? ¿Sí? Así que vamos a empezar hablando de las dos o tres cositas que dice sobre la ciencia. Primero, nos hace una advertencia. Él nos dice que, según él entiende, digamos, desde su punto de vista, eh, saber no equivale a ciencia. ¿No? Saber no equivale a ciencia. No son sinónimos. No son sinónimos. ¿Por qué? Porque la ciencia, o sea, porque hay muchos tipos de saber. Hay muchos tipos de saber diferentes. La ciencia, en todo caso, es una clase de saber. Una clase de saber, un tipo de saber. Hay otros, hay otros. Entonces, ¿qué nos dice sobre el saber científico en este capítulo? Repito, dice poquito porque en la sección siguiente va a hablar mucho más sobre la ciencia. Entonces, ¿qué dice sobre el saber científico? En esta sección nos dice que, primero, para que aprendamos a diferenciarlo de otros tipos de saber. Entonces, vamos a hablar del saber científico. Ok.
Característica del saber científico. ¿Sí? Perdón. Se me termina muy rápido el lugar en la hoja con el fibronazo este que tengo acá. Bueno, escuchen. Yo acá no te puse saber científico y lo subrayé. No tengo lugar para escribir características del saber científico. Estaba escribiendo características, pero me equivoqué y lo taché. Escuchen, escuchen. Vamos a hablar de las características del saber científico. ¿Sí? ¿Ok? Insisto, tema que va a ser expandido en la siguiente sección. Entonces, primero, el saber científico está hecho de enunciados denotativos. Empecemos por ahí. Está hecho de enunciados denotativos. ¿Ok? Bien. Ustedes recuerden cosas que yo les había dicho en la segunda clase. Sí, ahí habíamos diferenciado enunciados denotativos de otros tipos de enunciados. Entonces, ¿qué es un enunciado denotativo? Un enunciado denotativo es un enunciado donde se afirma algo acerca de algo o alguien. Entonces, si yo digo, por ejemplo, estos mates están ricos, estoy afirmando algo acerca de algo. ¿Qué estoy afirmando? Que están ricos. ¿Acerca de qué? Acerca de estos mates. Si yo digo, qué linda que está la mañana, estoy afirmando algo. Que está linda, ¿qué cosa? La mañana, ¿no? Si yo digo, qué sé yo, el tuco puede dar acidez, ¿qué estoy afirmando? Algo que puede dar acidez. ¿Acerca de qué? Acerca del tuco. ¿Sí? Si yo digo, el hidrógeno es un gas, estoy afirmando algo que es un gas. ¿Acerca de qué? Acerca del hidrógeno. Si yo digo, la glucosa se disuelve en el agua, estoy afirmando algo. Acerca de algo. Acerca de la glucosa estoy afirmando que se disuelve en el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué enunciados no son denotativos? Escúchenme bien. Eso no es un enunciado denotativo. Eso es un imperativo, digamos. Escúchenme bien. No estoy afirmando algo acerca de algo. Estoy exigiéndoles que me escuchen bien. O si les ruego también, si les digo, por favor, óigame un momentito. Eso tampoco es un enunciado denotativo. Si yo digo, qué buenos que son ustedes, estoy exclamando algo, es una exclamación. ¿Sí? No es exactamente lo mismo que un enunciado denotativo. Hay una diferencia sutil entre decir ustedes son buenos y decir qué buenos que son ustedes. Pero bueno, no es tradicionalmente un enunciado, no sería tradicionalmente considerado un enunciado denotativo. Si yo digo, ¿van a ir al cumpleaños de Juan? Es una pregunta, eso es un enunciado interrogativo. Entonces ven que hay diferentes tipos de enunciados. La ciencia está hecha de ¿qué? Está hecha de enunciados denotativos. Enunciados denotativos. ¿Sí? Bien. Ahora, enunciados denotativos que son susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. ¿Sí? Enunciados denotativos susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Enunciados denotativos susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, Dios es misericordioso, y eso es un enunciado denotativo. ¿Sí? Es un enunciado denotativo, pero en el ámbito de la religión, en el ámbito de la fe. Entonces, estoy afirmando algo sobre alguien, sobre Dios, estoy afirmando que es misericordioso. ¿No es cierto? Pero no es un enunciado susceptible de ser declarado verdadero o falso, porque en el ámbito de la fe es irrelevante el tema de verificar si algo es verdadero o falso. O sea, no,
No interesa en la fe, a ver, no es que no interesa si algo es verdadero o falso. Se supone que está en uno mismo creer que eso es verdadero y punto, digamos. Pero los enunciados de fe, los enunciados de la religión, no son susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. No es que un creyente cuando dice Dios es misericordioso, piensa, bueno, y esto puede tanto ser verdadero como falso, ¿no? Cristo es Hijo de Dios, bueno, puede ser tanto verdadero como falso. La Santísima Trinidad está compuesta del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esto puede ser declarado verdadero, esto podría ser tanto verdadero como falso. Ven que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En cambio en ciencia sí. En ciencia yo digo, la sal se disuelve en el agua, ¿no? Es un enunciado denotativo, y es un enunciado denotativo que es susceptible de ser declarado verdadero o falso. ¿No es cierto? Puede tanto ser verdadero como ser falso. Yo digo, la sal facilita la conducción eléctrica. La sal aumenta la conductividad eléctrica del agua. El contenido de sodio aumenta la conductividad eléctrica del agua. Puede ser tanto verdadero como falso. De hecho es verdadero. Si yo digo, el azúcar aumenta la conductividad eléctrica del agua. Bueno, habrá que ver si es verdadero o no. No sé de ciencia, la verdad que no. Me parece que no. Me parece que no aumenta la conductividad. Imagínense que yo digo, qué sé yo. No sé. La sal saca el dolor de cabeza. Ok. ¿Es un enunciado denotativo? ¿Es susceptible de ser declarado verdadero o falso? Es particularmente falso, porque no saca el dolor de cabeza. ¿No? Entonces, la ciencia está hecha de enunciados que son denotativos y que son susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. Una vez que se lo declaró verdadero, se lo considera parte de la ciencia, ¿no? Y si se lo declaró falso, se lo descarta. Pero en principio, cada vez que uno propone una hipótesis en ciencia, esa hipótesis es susceptible de ser declarada verdadera o falsa. Habrá que ver si es verdadera o habrá que ver si es falsa. ¿No? Esto no pasa en religión. Esto no pasa en religión. No es que en religión alguien propone, no sé, supónganse, María tuvo a Cristo siendo virgen, y entonces vemos si es verdadero o falso. No es un ámbito completamente diferente. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que la ciencia está hecha de enunciados denotativos. Vimos que la religión, decía, se me cortó, que la ciencia está hecha de enunciados denotativos. Hay otros campos de saber que también están hechos de enunciados denotativos. Por ejemplo, la teología. La teología es la ciencia de la religión. La teología también está hecha de enunciados denotativos. Pero son enunciados denotativos que no son susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos, como si lo son los de la ciencia. ¿Sí? Entonces, la ciencia está hecha de enunciados denotativos que son susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, fíjense cómo nos dice Lyotard. Esos, quiero decir sus palabras exactas, que son accesibles de modo recurrente. Ok, sí, es eso. A ver. El contenido de esos enunciados, estamos hablando de la ciencia, ¿no? El contenido de esos enunciados es accesible de modo recurrente. ¿Ok? El contenido de esos enunciados es accesible de modo recurrente. A ver. Para que vean la diferencia, les voy a dar el siguiente ejemplo. Si yo les digo que el agua hierve a 100 grados, es un enunciado denotativo, estoy afirmando algo acerca de algo, o sea, sobre el agua estoy afirmando que hierve a 100 grados, es susceptible de ser declarado verdadero o falso, puede tanto ser verdadero como ser falso, ya sabemos que es verdadero, ¿no? Pero es susceptible de ser declarado verdadero o falso. Y el contenido de ese enunciado, ¿cuál es el contenido? O sea, el contenido de un enunciado es lo que el enunciado está diciendo, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Que el agua, ¿no? Que es lo que tengo acá, a los 100 grados se evapora, empieza a evaporarse. Ok, entonces,
Eso es el contenido del enunciado. Lo que el enunciado te está diciendo. Bien. ¿Podemos acceder a eso? Sí, podés acceder. Porque vos podés calentar agua y ver hasta que llegue a 100 grados y ver qué pasa. Bueno, y es accesible de modo recurrente. ¿Qué quiere decir de modo recurrente? Que se puede volver a acceder una y otra vez al contenido de ese enunciado. Entonces, ¿qué te dice ese enunciado? Que el agua, cuando alcanza los 100 grados, empieza a evaporarse. ¿Podés acceder a eso? Sí, porque lo puedes hacer en tu casa. ¿De modo recurrente? Sí, porque lo puedes hacer todas las veces que quieras. Esto es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Y así con todo lo que la ciencia dice. La ciencia también te dice, suponete que, qué sé yo, invento porque no me acuerdo, pero imagínate que, qué sé yo, el mercurio se evapora a los, no sé, 500 grados. Estoy inventando porque no lo sé. Es accesible, no para nosotros porque necesitas máquinas especiales para hacerlo, y de modo recurrente, ¿no? Que lo puedes repetir. No, digo esto, aclaro todo esto porque el ejemplo que di justo era un ejemplo que se puede verificar en casa. Hay un montón de enunciados científicos que no se pueden verificar en casa, ¿no es cierto? Por eso digo esto. ¿A qué temperatura hierve el mercurio? Es accesible de modo recurrente, pero requiere de cierta maquinaria especial, de ciertos hornos especiales y qué sé yo, obviamente, ¿no es cierto? Nada, esta es la única aclaración que quería dar. Entonces tenemos hasta ahora 3 características del saber científico. Que está hecho de enunciados denotativos, que esos enunciados denotativos son susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos, que el contenido de esos enunciados es accesible de modo recurrente, y hay una cuarta característica que él menciona en este capítulo, en esta sección, que es que un enunciado para ser científico debe estar formulado en el lenguaje que la comunidad de expertos científicos de esa área considera adecuado. Lenguaje adecuado. Lenguaje adecuado. Entonces, cada ciencia prescribe quiere decir, establece como obligatorio, ¿no? Pone como obligatorio. Cada ciencia prescribe determinado lenguaje para sus enunciados. Entonces, si yo agarro un libro, un apunte de química de un estudiante de ingeniería química de 4º año, no entiendo un corno. ¿Por qué? Porque los enunciados que contiene ese libro están formulados en un lenguaje que yo no conozco para nada, porque no manejo el lenguaje de la química. Probablemente el estudiante de química se agarra un seminario de Lacan, supónganse, el seminario 3 de Lacan, tampoco va a entender nada porque está formulado en un lenguaje que manejamos los que estudiamos psicología y particularmente los que leemos mucho psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, igualmente después, si el psicoanálisis es o no una ciencia, es una cosa muy debatida. Bueno, justo di este ejemplo. Pero bueno, me parece que la idea se entiende. Entonces los expertos de cada ámbito, prescriben cuál es el lenguaje que hay que usar para formular enunciados en ese ámbito en el que son expertos. Entonces, los químicos establecen, los expertos en química, cómo deben formularse los enunciados en el ámbito de la química. Los físicos establecen cómo deben formularse los enunciados en el ámbito de la física. Los biólogos establecen cómo deben formularse los enunciados en el ámbito de la biología. Y así con todas las ciencias, ¿no es cierto? Bien. Entonces, supónganse, si yo digo ok, supónganse que yo estoy en un, qué sé yo, yo como psicólogo voy a dar una charla en un congreso
sobre perversiones. Y voy a hablar del fetichismo, ¿no? Entonces ven que es un ámbito científico, ¿no? En el cual voy a hablar de una patología mental, que es el fetichismo. Y digo, bueno, al fetichista le recabe tocarse con los zapatos de la persona que le gusta. Ok. Y eso es un enunciado denotativo, ¿sí? Dije algo acerca de alguien, susceptible de ser declarado verdadero o falso. Accesible de modo recurrente, bueno, sí, digamos. El modo recurrente sería revisar historiales clínicos, ¿no? No ir a ver qué hacen los perversos, por cierto, pero sí recorrer diferentes historiales clínicos de perversos y ver que eso se constata, de perversos fetichistas y ver que eso se constata. Bien, ¿usé el lenguaje adecuado? No, no usé el lenguaje adecuado, claramente no. Lo que tendría que haber dicho es que el acceso al objeto fetiche es condición de goce en el perverso fetichista. Ese es el lenguaje adecuado para decir esto, ¿no? Ahí va, miren qué bien que lo dije. El acceso al objeto fetiche, perteneciente al objeto de amor, es la condición de goce en el perverso fetichista. Ahí está. Bueno, ese es el lenguaje adecuado, para decirlo particularmente en un ámbito de psicoanalistas, ¿no? Entonces, fíjese que yo con el ejemplo que di antes, las otras tres condiciones se cumplieron, pero la cuarta no. Entonces, no es un enunciado científico, ¿no? Falta decirlo en el lenguaje adecuado. Ok. No sé, si querés decir lo mismo en ciencia, ¿cómo sería en química? ¿Cómo sería una manera adecuada de decirlo? Vos pones sal en un vaso, revolvés y no la ves más, la sal. Así que se disuelve. No, para referirte a la sal tenés que decir sodio o cloruro de sodio, qué sé yo. Bueno, pero me entienden que cada ciencia tiene su lenguaje. El lenguaje está establecido por la comunidad de expertos. Para que los enunciados sean científicos, deben estar formulados. Sí, entonces, que en relación con esta cuarta característica del saber científico, para que un enunciado sea científico, debe estar formulado en el lenguaje que esa ciencia establece. Que los expertos en esa área establecen como lenguaje adecuado. Bueno, ok. Bueno, hasta acá llega lo que dice Lyotard sobre ciencia en esta sección 6. ¿Sí? Ahora, el objetivo principal de la sección 6 en realidad justamente no es hablar sobre la ciencia, sino que es hablar sobre el saber narrativo. Entonces, vamos a hacer, miren, yo acá hago una doble línea como para marcar una división. Hasta acá veníamos hablando de la ciencia, del saber científico. Vamos a empezar a hablar del saber narrativo. Y lo primero que tenemos que entender es que, en cierto modo, saber narrativo viene como a ser un sinónimo de saber tradicional. ¿No? O sea que se pueden, en este autor, saber narrativo y saber tradicional son dos expresiones que se pueden intercambiar. Ok, bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de saber tradicional o saber narrativo? Hablamos de un tipo particular de saber. Es el saber que te hace a vos ser parte de la cultura en la que estás. ¿Sí? Atención. Ustedes y yo somos parte de la cultura argentina. Bien, yo tengo saber sobre, por ejemplo, muchas cosas de psicología que ustedes no. ¿Eso me hace ser más argentino que ustedes? No, claramente no. Y ustedes seguramente saben sobre otras cosas sobre las cuales no sé. Lo que a ustedes y a mí nos hace ser argentinos, en el sentido cultural de la palabra, culturalmente argentinos, es cierto saber que absorbimos en nuestras vidas,
¿sí? Que es el saber tradicional argentino, ¿no? A ver, espero no haber mareado con lo que dije recién. A ver. Decíamos hace un rato, hay muchos tipos de saber. Bueno, pero en toda cultura hay un saber que es el saber propio de esa cultura, que todo miembro de la cultura debe adquirir, que te da identidad, que te hace ser parte de dicha cultura. Y que cuando no lo tenés, es como que no terminas de ser parte de esa cultura. ¿No es cierto? Ok. Esto es así en todas las culturas. Pasa que en algunas se nota más que en otras. Yo para ejemplificar, perdón, moví la mesa. Para ejemplificar qué es el saber tradicional o saber narrativo, es casi equivalente a saber folclórico. Es casi, o sea, es prácticamente un término equivalente a folclore, ¿no? Porque folclore quiere decir el saber del pueblo. Es casi equivalente a eso. Si en principio les ayuda a pensar en eso, está bien, úsenlo. Pero siempre que por folclore no entiendan necesariamente la chacarera y el Martín Fierro, sino que entiendan que cada pueblo tiene su folclore y que nuestro folclore puede pasar por esas cosas y otras tantas, mientras que el folclore de los vikingos pasa por otra cosa, mientras que el folclore de los guaraníes pasa por otro lugar, mientras que el folclore de no sé, los japoneses pasa por otro lugar. Cada pueblo tiene su folclore, su saber del pueblo, su saber tradicional. Entonces, digamos, si para arrancar pensar en el folclore los ayuda, háganlo. Se pueden establecer algunas diferencias entre folclore y saber tradicional en el sentido en que lo usa Lyotard, ¿no? Pero en principio, si quieren pensarlo un poquito como equivalente a folclore, está bien. Siempre que recuerden esta aclaración, ¿eh? ¿Está bien? Folclore será sinónimo de chacarera y Martín Fierro para nosotros, no para los japoneses, no para los vikingos, etc. Bueno, entonces, lo que estuvimos haciendo hasta recién fue caracterizar el saber científico. Estuvimos caracterizando el saber científico. Dimos 4 características. Ese tema Lyotard lo va a retomar en la sección siguiente, o sea que es un tema que da para largo. Lo retoma en la sección siguiente. En lo que queda de esta sección se va a ocupar de caracterizar ya no el saber científico, sino el saber tradicional. El saber tradicional, que como repetimos, es el saber que te hace ser parte de una cultura. Por ejemplo, ya que hablamos de los vikingos y muchos de ustedes deben mirar vikingos. Vos como vikingo podés aprender a hacer barcos, como Floki. Bueno, ¿Ragnar sabe? No, no sabe. ¿Pero qué saben tanto Floki como Ragnar? Saben que Thor es el hijo de Odín y que a Odín hay que hacerle sacrificios y que hay que darle sangre de animales y de personas cada tanto y que qué sé yo, bueno, ¿ven? Esto es el saber tradicional. Saben que el Ragnarok tal cosa y tal otra, esto es saber tradicional. No sé, ¿qué sabe todo egipcio? Y sabe que cuando te morís hay un juez en el más allá que se llama Anubis, y Anubis va a agarrar una balanza y en la balanza va a poner de un lado tu corazón y del otro lado una pluma. Y si tu corazón pesa más que la pluma, entonces no vas a acceder al cielo. Porque para que tu corazón acceda al cielo, la pluma tiene que pesar más que tu corazón. Y así con todo. Entonces ven que cada cultura tiene su saber tradicional. Su saber tradicional. Al argentino también. Lo dejamos para el final igual. Yo no me voy a poner ahora, no me voy a poner en este momento a tratar de describir el saber tradicional argentino. Primero porque me resultaría el más difícil de describir. Igual lo voy a hacer, pero lo dejo para el final. Lo dejo para el final. Ustedes me van a ver que para ejemplificar muchas de las cosas que vienen ahora, más que de agarrarme de los vikingos o de los egipcios, las dos cosas de las que más me voy a agarrar son de la Biblia y de los griegos. Porque me parece que sirven muy bien como ejemplos, pero aparte, porque los conozco bastante mejor que los vikingos y que los egipcios, ¿no? Lo tengo mucho más estudiado. No soy experto, pero lo tengo mucho más estudiado. Entonces, vamos con las características del saber tradicional. Características del saber tradicional. Ok. Fíjense lo que dijimos recién, ¿no? El saber tradicional puede ser equiparado al saber narrativo. ¿Ok?
Ok, entonces cuando decimos que el saber tradicional puede ser equiparado al saber narrativo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tiene forma de relato, tiene forma de cuento, forma de cuento. Entonces, el saber narrativo tiene forma de cuento, es un cuento, un relato, una historia que se transmite. Bien, y ese relato, ¿qué característica tiene? Tiene, o sea, suele ser más de un relato, ¿no? Quiero decir, tiene forma de relato, pero no se limita a un solo relato. Fíjese que el caso de los vikingos tiene un montón de relatos, en el caso de los egipcios también, en el caso de los griegos, ni te cuento. En el caso de la Biblia también hay un montón de relatos en la Biblia. Entonces, y cuando digo Biblia voy a hablar particularmente de la cultura judaica, ¿no? Porque ahí se ve más claramente todavía. Entonces, vuelvo. El saber tradicional tiene forma de relato, y no de un relato, sino de varios relatos. Está compuesto de varios relatos, Cuando uno toma esos diferentes relatos, uno lo que ve es que esos relatos tienen protagonistas, ¿no? Entonces, vamos a anotarlo como primera característica. El saber tradicional cuenta el relato sobre un héroe. O sea, es un relato sobre un héroe. Es un relato sobre un héroe. Usar la palabra héroe igual es un poquito problemático, porque a veces se cuenta, o sea, lo que quiero decir con esto que es, que en general cuando nosotros pensamos en héroe, ¿no? Pensamos en una persona que realizó cosas, realizó actos moralmente ejemplares, ¿no? O sea, salvó un montón de personas, se sacrificó, fue abnegado, etcétera, etcétera. Y en realidad el sentido con el que usa Lyotard la palabra héroe es más amplio, porque está pensando, por ejemplo, en figuras como el rey Edipo de Grecia. Entonces el rey Edipo, les decía, mató a su propio padre y se acostó con su madre y tuvo 4 hijos con su madre. Y sin embargo es un héroe en el sentido griego de la palabra, no en nuestro sentido. Entonces ven que la palabra héroe tiene un significado más amplio que el que habitualmente le damos. Entonces vamos a aclarar entre paréntesis que cuando hablamos de héroe hablamos del protagonista de la historia, una figura que fue protagónica en la historia de ese pueblo. Ahí está, ahí me gusta más. ¿Sí? Bien, ok. Bueno, me quedó como... Empecé a hacer la oración y se fue extendiendo. Así que dejé 2 paréntesis gigantescos y aparte una tachadura que quedó por ahí. Entonces, entendamos que cuando estamos hablando de héroe no estamos hablando de lo que nosotros habitualmente entendemos por héroe. Héroe en el sentido folclórico de la palabra quiere decir un protagonista en la historia de un pueblo. ¿Sí? Bien. Este héroe puede ser un héroe que tuvo éxito, que fracasó, un héroe que es un ejemplo de persona, un héroe al que las cosas le salen mal, como Edipo. No es un ejemplo de persona, tampoco es un villano Edipo. Edipo es un héroe trágico, es un héroe al que las cosas le salen no como, o sea, le salen mal y termina cometiendo crímenes que no quería cometer. Repito, fíjense Aquiles, por ejemplo. Aquiles es un héroe griego, no sé si, o sea, probablemente es el héroe griego, y no tiene figuras moralmente ejemplares. Es más, Aquiles no lucha por Grecia, lucha cuando se le canta, cuando se le da la regaladísima gana, y sin embargo es un héroe, ¿no? Entonces, insisto, cuando hablamos de héroe, en este ámbito, ¿no?
el ámbito de los estudios culturales, el ámbito de los estudios sociológicos, de los estudios folclóricos y demás, en general héroe significa una figura protagónica en la historia de un pueblo. Aquiles fue protagónico en la historia de Grecia, Edipo fue protagónico en la historia de Grecia. ¿Sí? Bien. Entonces, cuentan el relato sobre un héroe. Y este relato puede tener diferentes características, porque el héroe le puede ir bien, mal, qué sé yo, ¿no es cierto? El saber tradicional, al contarte la historia de un héroe, te cuenta el origen de muchas instituciones. Entonces vamos a anotar eso. O sea, de este ítem, que es el primero que estamos marcando, se desprenden algunas cosas que tenemos que señalar. El saber folclórico, al contarte la historia del héroe, te cuenta el origen de muchas instituciones. Por ejemplo, y ahora sí, vamos a la cultura judaica. Una institución en la cultura judaica es comer pan ácimo. El pan ácimo es pan hecho sin levar. Bueno, ¿y por qué en la cultura judaica se come pan ácimo? Porque cuenta el saber tradicional, el saber folclórico judaico, cuenta la Torá, cuenta particularmente el libro del Éxodo, que cuando estaban por escapar de Egipto, los judíos tuvieron que salir en el medio de la noche, si no recuerdo mal, creo que era así el relato, y tan rápido tuvieron que salir que no tuvieron tiempo de dejar que el pan levara. Y a partir de ahí comen el pan ácimo, ¿no es cierto? Después vas a encontrar en el Antiguo Testamento o Torá relatos sobre por qué Dios quiere que estemos circuncidados, y de ahí la institución de la circuncisión. Un relato sobre, no sé, por qué hay que higienizarse de determinada manera. Entonces lo que quiero decir es, toda cultura tiene sus instituciones. Acá yo mencioné particularmente dos instituciones de la cultura judaica, que son la circuncisión y comer pan ácimo. Ok, bueno, entonces, fíjense que el origen sobre esas instituciones está contado en el relato sobre el héroe, ¿no? Particularmente yo les conté el relato del Éxodo. ¿Quién es el héroe del Éxodo? Moisés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ok, listo. Entonces, el relato sobre el héroe no solamente cuenta la historia sobre el héroe, sino que cuenta el origen de muchas instituciones, ¿no es cierto? A ver, estoy pensando a ver si me puedo acordar de alguna más de la Torá. Hay sacrificios también que se explican en la Torá, sacrificios que no se hacen más en la cultura judaica, pero cuyo origen está narrado en la Torá. Sacrificios que se hicieron que durante mucho tiempo fueron parte de la cultura judaica también, ¿no es cierto? Bueno, el saber narrativo te va contando modelos y antimodelos. Es decir, que cuando vos mirás el relato sobre un héroe, ¿no? En este caso Moisés, podríamos hablar de Abraham también, podríamos hablar de Noé, de José también, por decir, creo que son las cuatro figuras más, me parece, a mi criterio, más vale que no soy experto del tema, pero creo que son los cuatro héroes del libro de la Torá, ¿no? 3 de ellos del Génesis, 1 del Éxodo. Noé, Abraham, José, bueno, está Jacob también. Bueno, ok, el punto, listo. No hablo más porque leí el tema, me parece súper interesante, pero bueno, experto no soy. A ver, yo ¿a qué quería llegar con esto? Estaba con los modelos y los antimodelos. Ok. Entonces, si uno mira los diferentes héroes que aparecen en esos relatos, uno va viendo que esos héroes se tienen que enfrentar a personas que no quieren dejarlos cumplir su misión. No quieren dejarlos cumplir su misión. Bueno, esos serían los antimodelos.
Entonces, los relatos del héroe te muestran modelos de figuras, modelos de cómo hay que comportarse, y antimodelos. O sea, ejemplos de cómo no hay que comportarse desde el punto de vista de esa cultura. Más vale, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si vamos al relato de José, José que era el hijo de Jacob, ¿sí? El que interpretaba sueños, lo deben, quizás lo ubiquen, ¿sí? Si no, bueno, búsquenlo. Pero bueno, ¿qué le pasa a José? Sus hermanos lo envidiaban, y tanto lo envidiaban que lo tiran a un pozo, y bueno, él se salva, pero los hermanos lo dejan abandonado en el pozo, ¿no? Y sin embargo José no es rencoroso con sus hermanos, además digamos, tiene como una convicción en que todo lo que ocurre por voluntad de Dios y demás. Entonces ahí tienes un modelo de comportamiento, ¿no? Así te vaya de manera desgraciada en la vida, vos tenés que comportarte con la convicción de que detrás de todo está la voluntad de Dios, ¿no? Y de que es todo parte del plan de Dios. Que ese es el mensaje de la historia de José. Por ejemplo, Abraham es un ejemplo de abnegación, ¿no? Abraham, el mismo Dios le pide que sacrifique a su hijo, y Abraham lo va a sacrificar. A último momento se salva el hijo. Pero digamos, ven que es abnegado Abraham, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a Abraham? Abraham tuvo un hijo ya siendo viejos, él y la esposa. Y cuando viene un ángel a avisarles que va a tres, en verdad creo que eran, que a avisarles que van a ser padres, la esposa se ríe, ¿no? Entonces ahí tenés un antimodelo en el sentido de, no de que sea una villana la esposa, pero en el sentido de que no se rió de Dios, se rió de lo que Dios dice, ¿no? Desconfió de la omnipotencia de Dios y terminó estando equivocada porque el hijo lo tuvo, aún siendo vieja. Qué sé yo, en el caso de la historia de Noé, ¿quiénes son los antimodelos? Todos los que se ríen de Noé. Noé presagia el diluvio, todos se le ríen, y bueno, y terminan como terminan. Entonces ven que el relato tradicional contiene ejemplos de cómo hay que comportarse y ejemplos de cómo no hay que comportarse, ¿no es cierto? Entonces, el relato del héroe, lo primero que dijimos es que relata el origen de muchas instituciones. A ver, relata ante todo la historia del héroe, eso está claro, ¿no? Está en el mismo nombre. Entonces, el relato sobre el héroe no solamente relata el relato sobre el héroe, sino que también relata el origen de muchas instituciones, y también define, esto es lo que estaba escribiendo yo, define modelos y antimodelos, ¿sí? Define modelos y antimodelos. Y lo que iba a decir ahora es que ¿cuál sería la palabra? Implica valoraciones, propone valoraciones, establece valoraciones. A ver qué palabra usa Lyotard. Bueno, vamos, sí, no sé, no lo puedo encontrar. Pero transmite valoraciones, vamos a decirlo así. Transmite valoraciones. ¿Sí? Entonces, ¿valoraciones sobre qué? Sobre qué está bien y qué está mal. Qué está bien y qué está mal. En realidad está un poquito como bastante conectado con esto. Yo creo que en realidad
Uno podría haber unido estas dos cosas, ¿no? Porque están diciendo en el fondo lo mismo. Pero bueno. Ahí está. Sí, porque va. ¿Cómo transmite esas valoraciones? A través de los modelos y los antimodelos. Está bien. O sea que esto y esto es como prácticamente lo mismo. ¿Ok? Bien. Bien. Después, atención porque acá viene una cosa medio que puede parecer medio como rara, ¿no? Estamos queriendo caracterizar, repito, ¿no? Les recapitulo qué estamos haciendo. Estamos queriendo caracterizar el saber tradicional. Caracterizamos recién el saber científico. Dimos una breve caracterización. Dijimos 4 rasgos del saber científico. Ahora estamos tratando de caracterizar el saber tradicional. Y anotamos ya un rasgo. Vamos a anotar otro rasgo. No es que sea difícil este rasgo que les digo ahora. Lo que pasa es que es raro por los términos que usa el autor. ¿Qué dice Lyotard? Dice que el saber tradicional admite una pluralidad de juegos de lenguaje. Admite una pluralidad de juegos de lenguaje. Bien, se los voy a traducir más a un lenguaje nieto. Ahí lo puse muy textual de Lyotard. Lyotard dice que el saber tradicional admite una pluralidad de juegos de lenguaje. ¿Cómo le gusta a Nieto decir esto? Yo prefiero decirlo así. Admite el saber tradicional, ¿no? Admite en su seno toda clase de enunciados. Admite en su seno toda clase de enunciados. Atención a esto, porque parece como que no es gran cosa, pero es un rasgo muy particular del saber tradicional. Muy particular del saber tradicional. Porque ¿qué quiere decir que admite toda clase de enunciados? Quiere decir que admite enunciados denotativos, prescriptivos, valorativos, etc. Entonces, admite enunciados prescriptivos, valorativos, denotativos, etc. etcétera. Bien, entonces, supónganse, volvemos a la Biblia. A ver, enunciados denotativos en la Biblia. Moisés separó las aguas del Mar Rojo. Es un enunciado denotativo. Estoy diciendo algo sobre alguien. ¿Sobre quién? Sobre Moisés. ¿Y qué estoy diciendo del que separó las aguas del Mar Rojo? Noé construyó el arca. Enunciado denotativo. Estoy diciendo acerca de Noé que Noé construyó el arca. ¿Sí? Enunciados valorativos, valoraciones, ¿no? Fíjense que cuando uno lee, qué sé yo, a ver, la historia de Abraham, suponete, a ver, bueno, ustedes ubican la historia, Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios le pide a Abraham que una vez que Abraham, a ver, vamos para atrás, recapitulando cosas que yo dije antes. Abraham y su esposa Sara querían tener un hijo biológico, porque hijo como bastardos ya habían tenido uno, que es Ismael, pero que seguían queriendo tener un hijo biológico, ¿no? Isaac. Bueno, no nació todavía Isaac. Quieren tener un hijo biológico. Son viejos los dos. No lo pueden tener. Aparecen estos 3 ángeles, o no me acuerdo si uno era Dios y otros 2 eran ángeles. Cuestión que se les da el anuncio de que van a tener un hijo. Sara se ríe. Abraham se queda más bien callado. Un tiempo después están teniendo el hijo biológico. Sara está embarazada, siendo mayor de edad, ¿no? Algo que solamente Dios, digamos, puede hacer. Ok, a este hijo le ponen Isaac. Abraham lo adora, Isaac, porque es
porque bueno, es el hijo que finalmente pudo tener a pesar de su edad, ¿no? Y cuando Isaac es, no sé qué edad tendría, supónganse, qué sé yo, 6 años, 7 años, no me acuerdo, cuando Isaac ya es un nene, Dios le pide a Abraham, no me acuerdo si era en un sueño, creo, no me acuerdo si era un sueño o un, creo que era un sueño, después me fijo bien, le pide que sacrifique a Isaac, ¿no? Que o sea, que le clave un cuchillo y lo prenda a fuego, es un sacrificio. Entonces, bueno, Abraham está re angustiado, re mal, porque piensa, bueno, tengo que sacrificar a mi hijo. Entonces, pero lo quiero mucho, ¿cómo Dios me hace esto? Bueno, etcétera, ¿no? El hecho es que Abraham decide sacrificarlo, se lo lleva a un lugar, camina con su hijo, un cuchillo y unas maderas, ¿no? El hijo le pregunta en el camino, papá, ¿dónde está el animal para sacrificar? Porque veo las ramas, veo el cuchillo, pero no veo el animal. Abraham le contesta una frase que pasó a ser justamente famosa, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá, ¿no? Y cuando, bueno, digamos, Abraham se prepara a sacrificarlo a Isaac, y cuando está por clavarle el cuchillo, digamos, creo que era un ángel, lo para y le dice, listo, ya está, diste prueba de tu fe, de que amas a Dios por sobre todas las cosas. Y aparece un carnero, y ahí por ahí, un animal, y le dice al ángel, bueno, ahí tenés el carnero para sacrificar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, acá hay mucho enunciado denotativo. Dios le pidió a Abraham tal cosa, Abraham llevó a su hijo, Abraham lo preparó para sacrificarlo. Bueno, pero estos relatos siempre se cierran con como con una moraleja. Si vos lees el texto, te dice, bueno, y Abraham tal cosa, Abraham tal otra, y apareció el carnero y sacrificaron al carnero, y Abraham se volvió a su casa contento con su hijo. Porque entendió que la fe en Dios y el amor a Dios es lo más importante de todo. Quiero decir, ahí se coló un enunciado que ya no es denotativo, es valorativo. Es valorativo. Se está valorando una actitud, la actitud de amar a Dios más que a su hijo. ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Di toda esta vuelta para que vieran un ejemplo de cómo en un mismo relato hay muchos enunciados denotativos, pero también se cuelan enunciados valorativos. Sí, tampoco sé por qué me compliqué tanto, porque podría haber ido a las primeras páginas del Génesis. Y las primeras páginas del Génesis vos tenés enunciados denotativos, valorativos. Dios dividió el cielo de la tierra y vio que era bueno. Y Dios creó a los reptiles y vio que era bueno. Entonces, se te cuenta qué hace Dios, lo cual son enunciados denotativos, y a continuación se te dice, y esto es bueno, esto es bueno, esto está bien, esto es bueno. Y esos son enunciados valorativos, ¿no? ¿No es cierto? Bien. Aparecen en los relatos tradicionales también enunciados prescriptivos que dicen qué hay que hacer. En el libro de Génesis, por ejemplo, aparecen, vos tenés, bueno, y Moisés se fue al monte y qué sé yo, y cuando bajó tenía tablas con estos 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos son enunciados prescriptivos, enunciados sobre cómo hay que comportarse. Entonces ven que en el saber tradicional se mezclan toda clase de enunciados. Esto no pasa en el saber científico. El saber científico está hecho de enunciados denotativos y nada más. Ven cómo esta riqueza en variedad de enunciados es propia del saber narrativo. Solamente el saber narrativo tiene toda una variedad tan grande de enunciados. Variedad. No solamente muchos enunciados, sino enunciados de diferente clase. Ok, muy bien. Entonces, tenemos ya dos características del saber narrativo. Que cuenta el relato sobre un héroe con todas las aclaraciones que hicimos, ¿no? Que admite una pluralidad de juegos de lenguaje, que explicados a mi manera, quiere decir que admite en su seno, o sea, admite toda clase de enunciados. ¿No es cierto? Bueno, voy a ensillar el mate, denme un segundito. Buenas, aquí estamos de nuevo. Yo feliz con mi mate ensillado nuevamente y listo para darme energías y aumentar mi ki. Bueno, y la gente que no sepa lo que es aumentar el ki, averigüenlo.
Bueno, sigo entonces. Estábamos dando características del saber narrativo, ¿no es cierto? Dijimos entonces, uno, que transmite el relato sobre un héroe, que admite en su seno todo tipo de enunciados, qué sé yo. Ok. Tercera característica. Ok, este fibrón se terminó. Listo. Vamos con este. A ver, tercera característica. Su narración, o sea, la narración del relato del héroe, ¿no? Su narración obedece a reglas intrínsecas. A ver. ¿Qué quiere decir esto? No, el relato del héroe, o sea, el acto de relatar el relato del héroe, ¿está bien? Entonces, a ver. El saber tradicional venimos viendo que cuenta la historia de cierto protagonista relevante en la historia del pueblo, ¿no? Moisés es muy relevante en la historia del pueblo judaico, como lo es Noé, como lo es José, como lo es Jacob, como lo es Abraham. Aquiles es importante en la historia del pueblo griego, como lo es Edipo, como lo es Odiseo, como lo es Jasón, qué sé yo. Bien, ok. Entonces, ¿cómo es que el pueblo conoce estos relatos? El pueblo conoce estos relatos, uno como miembro de un pueblo, imagínense que yo soy miembro de la cultura griega. ¿Cómo conozco ese relato? Lo conozco porque alguien me lo narra. Alguien me narra a mí la historia de Aquiles, ¿no? O si yo soy parte del pueblo judío, alguien me narra a mí la historia de Abraham. O si yo soy un vikingo, alguien me narra a mí la historia de Siegfried, supónganse. El que mató el dragón, Siegfried. Bueno, y así sucesivamente. Pero el punto es, entonces, para lo que es el acto de narrar la historia del héroe, ¿sí? Para el acto, ¿sí? Acá no estamos hablando necesariamente de, a ver, vos tenés la historia de Aquiles, bueno, esa es la historia, pero después tenés el acto de contar la historia de Aquiles, la historia de Abraham, el acto de contar la historia de Abraham. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Vos tenés la historia y el acto de contar esa historia. Bueno, acá estoy hablando del acto de contar la historia. Entonces, cuando digo acá narración acá significa el acto de contar dicha historia, el acto de narrar esa historia. Entonces, el acto de narrar esa historia obedece a ciertas reglas, no se hace como se... Uno no cuenta como se le canta la historia de Aquiles, uno no cuenta como se le canta la historia de Abraham, uno no cuenta como se le canta la historia de Siegfried. Obedece a ciertas reglas. Y estas reglas no vienen de afuera, sino que son intrínsecas al propio relato. A ver. ¿Qué quiere decir esto de intrínseco? Intrínseco quiere decir acá que las reglas vienen con el propio relato. No son reglas que alguien le coloque. Ya son parte del saber narrativo, las reglas sobre cómo transmitirlo. Entonces, el saber narrativo, el saber folclórico, ¿sí? Ya implica de por sí ciertas reglas sobre cómo transmitirlo. Digo, por ejemplo, cuando alguien, o sea, obviamente alguien creyente, ¿no? les cuenta algo de la Biblia, se los cuenta como yo te cuento, no sé, un partido de fútbol. No, le pone cierta entonación, se toma cierto tiempo para contarlo.
no es contar cualquier cosa. Que una persona creyente te cuente un relato bíblico no es contar cualquier cosa. Hay cierta manera de contarlo. Bueno, ¿y por qué? Porque es intrínseco al hecho mismo de que estás contando una parte de la Biblia. Por el mismo hecho de ser parte de la Biblia, hay cierta manera de contarlo. No se lo cuenta como cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta una parte de Martín Fierro, ¿no es que vieron esas personas que se saben de memoria partes enteras de Martín Fierro? ¿No vieron que asume determinada postura para contarlo, pone cierta entonación, hace ciertas pausas? Entonces, para transmitir el saber folclórico, el saber tradicional, hay ciertas reglas. Pero estas reglas son intrínsecas a ese saber. No es que alguien establece cómo se debe contar la historia de Abraham. No es que alguien establece cómo se debe contar la historia del Gaucho Fierro. No es que alguien establece cómo se debe contar la historia de Siegfried. Es parte del hecho mismo. Por el hecho mismo de constituir un saber tradicional, ya se supone que hay ciertas reglas que dicen cómo contarlo. Esas reglas están en el mismo relato. El relato ya viene con reglas. El relato ya viene con reglas sobre cómo contarlo, ¿no? Si yo te quiero contar un relato cualquiera, el relato de mis vacaciones, bueno, no viene con reglas sobre cómo contarlo. Si quiero, yo le impongo ciertas reglas, si no, no. Pero si yo soy parte de la cultura judaica y te voy a contar la historia de Abraham, el relato de Abraham ya viene con ciertas reglas sobre cómo contarlo. Uno no lo cuenta como uno se le canta. Lo mismo si soy vikingo y te voy a contar la historia de Siegfried. O de Thor, qué sé yo. Lo mismo si soy griego y te voy a contar la historia de Aquiles. Viene con ciertas reglas sobre cómo contarlo. A ese tipo de relatos no se los cuenta como cualquier otro cuento. Se los cuenta de una manera especial, determinada. Bueno. Ok. Si esto se me entendió, entonces, preguntémonos ahora, ¿cuáles son las reglas para esos relatos? ¿Cómo se los relata? ¿Cómo se los relata? Bueno, y acá nos dice Lyotard. Fijémonos que en general, por lo general, más vale que hay excepciones, ¿no? Pero en estos relatos hay fórmulas fijas. Fórmulas fijas. ¿No? O sea, sobre todo en el comienzo. Sobre todo en el comienzo. Entonces suelen tener cierta manera de arrancar. En aquel tiempo, cuenta, no sé, cuenta la leyenda que la historia que les voy a contar a ustedes proviene de, no sé, en fin. O sea, en general los relatos tradicionales empiezan de una manera muy típica. De una manera muy típica. El propio Lyotard aclara que igualmente no hay una manera... estas características que estamos dando no son necesariamente universales. No es que todos los relatos no es que todos los saberes tradicionales responden 100% a estas características. Estamos dando rasgos generales que no necesariamente se cumplen en todos los casos. Digo esto como aclaración. Hecha esta aclaración, sepamos que en general empiezan con fórmulas fijas. Después, se supone que ese relato ya fue repetido varias veces. ¿Sí? Se supone que ese relato ya fue repetido varias veces. Entonces, vos lo vas a escuchar ahora, ese relato que yo te voy a contar. Pero este relato ya se lo ha contado muchas veces. Entonces, si yo soy un griego y te voy a contar a vos la historia de Aquiles, ya se contó millones de veces. Si yo soy miembro de la comunidad judaica y te voy a contar la historia de José,
esa historia ya se contó un montón de veces. Entonces, esto que yo te voy a contar es una de las tantas repeticiones de esa historia. Una de las tantas repeticiones del acto de contar esa historia. Del acto de contar esa historia. Bien. Estas repeticiones son supuestamente idénticas la una a la otra. Supuestamente idénticas la una a la otra. Entonces se supone que el relato que yo te voy a contar, la manera en que yo te lo cuento, y cada cosa que te cuento, ¿no?, es igual a como todas las otras veces en que se lo contó. Entonces, si yo te cuento a vos la historia de Aquiles, lo que yo te digo es tal cual lo que fulano le contó a Mengano, que lo que sutano le contó a otro sutano, qué sé yo. Entonces, se supone que cada instancia de contar el relato es igual a las demás instancias. Cada acto de contar el relato es igual a todos los otros actos de contar el relato. Se supone, porque en la práctica no es así. En la práctica no es así. Por eso hay variaciones en los mitos griegos. Las historias, por ejemplo, qué sé yo, según algunas versiones, Zeus liberó a sus hermanos abriendo la panza del padre con un cuchillo y sacándoles de ahí. Según otras versiones, le dio al padre un líquido para hacerlo vomitar, y al vomitar su padre escupió a sus hermanos porque se los había tragado, no sé si recuerdan. Según algunas versiones, José, ¿cómo era? Pero en la historia de José de la Biblia también hay dos versiones, que si ustedes leen la Biblia van a ver que ahí hay una aclaración sobre cómo José, hay dos versiones diferentes sobre cómo José, desde que lo abandonan los hermanos, sobre cómo termina en el palacio del faraón. Según una versión lo encontraban, según otra versión lo vendían como esclavo, después lo vendían de vuelta, una cosa así, pero hay más de una versión. Después, ¿por qué? No sé. ¿Por qué el rey Edipo se salva cuando lo mandan a matar? Según una versión, el sirviente al que se lo habían dado para que lo tirara del monte, se apiada de él y se lo da a otra persona. Según otra versión, ese sirviente lo tira del monte, pero Edipo tuvo como tanta suerte que quedó enganchado con un pañal, con el pañal quedó enganchado en la rama de un árbol, y entonces evitó hacerse bolsa contra el piso. Bueno, digo, en los hechos, estos relatos folclóricos, tradicionales, mitológicos, en los hechos hay variaciones, pero en el acto de contártelo, se sobreentiende que no. Entonces, si somos griegos y yo a vos te voy a contar la historia de Aquiles, no es que se sobreentiende que te estoy contando una versión de la historia de Aquiles. Se supone que lo que yo te estoy contando es la historia de Aquiles, y que todas las veces que se contó la historia de Aquiles se contó igual a como yo lo estoy contando. Se supone. Yo te doy a entender que es así. Te doy a entender que la versión que te estoy contando es la versión igual a todas las otras veces en que se lo contó. Después en la práctica sabemos que no es así. Pero en el acto de narrarlo se sobreentiende que es así. Se sobreentiende que es así. Bien, ok. Sobre Aquiles también hay diferentes versiones. ¿Por qué Aquiles se enfurece tanto cuando matan a Patroclo? Según algunas versiones, porque eran amantes. Según otras versiones, porque eran primos y él le tenía un afecto muy grande, ¿no? Según algunas versiones, Agamenón, después de la guerra de Troya, vuelve a Micenas. Según otras, digamos, y ya está. Según otras versiones, muere en la propia guerra de Troya. Bueno, en fin. En realidad lo de que muere en la guerra de Troya me parece que está solamente en la película, ahora que lo pienso. No leí ninguna versión escrita donde Agamenón muere en la guerra de Troya. Tengo que verificarlo. Ok, entonces, rasgos del saber narrativo, es todo lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, primero que vimos que relata el relato de un héroe, bla 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 bla. Después, que admite todo tipo de enunciados, y ahora estamos viendo que obedece a ciertas reglas intrínsecas. ¿Cuáles son esas reglas intrínsecas? Que el relato se encabeza con determinada fórmula, ¿sí? Que se sobreentiende que el relato ha sido repetido muchas veces. Se sobreentiende también que cada una de esas repeticiones es idéntica a las demás, ¿sí? Se sobreentiende que no hay variaciones, por más que en la realidad sí las haya, ¿no? Y después se sobreentiende que escuchar el relato
te autoriza a transmitir el relato. ¿Sí? Escucharlo autoriza a transmitirlo. Entonces, se supone que si vos somos griegos y yo te cuento a vos la historia de Aquiles, vos ahora podés contar la historia de Aquiles. Si somos miembros de una comunidad judaica y te cuento la historia de Moisés, ahora vos estás autorizado a narrar la historia de Moisés. Si somos si somos vikingos y te cuento a vos sobre el Ragnarok, ahora estás autorizado a contar el Ragnarok. ¿No? El Ragnarok en realidad no, porque es algo que va a ocurrir en el futuro. A ver, saquemos el Ragnarok. Te cuento la historia de Siegfried, volvamos a Siegfried, sobre cómo Siegfried mató al dragón, etc. Bueno, vos ahora estás autorizado a contar la historia de Siegfried, ¿no? Entonces, escuchar el relato te da autorización a vos para narrarlo, y te convierte en autoridad para narrarlo. Lo que hace Lyotard es algo así, miren. A ver. Él lo explica como un esquema triangular, ¿no? A ver. Él lo que dice es esto. Bueno, la parte de arriba de la hoja no la miren, está tachado. Él lo que dice es esto. Vos tenés en cada instancia en que se relata un relato tradicional, vos tenés el destinador. El destinador es el que relata la historia. ¿Sí? Destinador. El destinatario que es aquel al cual la persona a la cual se le cuenta la historia, y el héroe, que es la persona cuya historia se está contando. ¿Sí? Destinador, destinatario, héroe. Entonces, si yo a vos te cuento la historia de Aquiles, yo soy el destinador, vos sos el destinatario y el héroe es Aquiles. ¿Ok? Bien. Entonces nos dice Lyotard que vamos a ir un poquito a frases que dice él. Él dice que el saber tradicional establece, fíjense estas tres cosas que dice, establece lo que hay que decir para ser escuchado. ¿Qué tenés que decir para ser escuchado? Esta historia tenés que decir, la historia que estoy contando. Entonces, si querés ser escuchado, tenés que contar esta historia. Lo que hay que escuchar para poder hablar. ¿Vos querés hablar? Bueno, ¿qué tenés que escuchar? Lo que te estoy contando. Escuchando lo que te estoy contando vas a poder hablar. Y lo que hay que hacer para poder ser el objeto de un relato. Entonces vos querés ocupar el lugar de héroe en el relato, querés que se hable de vos, querés que la persona de la cual se hable sea vos, entonces tenés que hacer cosas como las que el héroe hizo. ¿No? Bueno, como algo interesante que vale la pena comentarlo. Entonces dice estas tres cosas, repito, que el saber tradicional o saber narrativo establece lo que hay que decir para ser escuchado, lo que hay que escuchar para poder hablar, y lo que hay que hacer para poder ser el objeto de un relato. Ser el objeto de un relato quiere decir ser el protagonista de un relato. Bien, por último, en cuarto lugar, Lyotard menciona algunas cuestiones sobre el tiempo y la métrica de un relato. Ok, no vamos a hablar de eso, ignórenlo. Cuando lleguen a la parte donde dice, bueno, en cuarto lugar vamos a hablar sobre el tiempo de un relato y se pone a hablar de la métrica, porque los relatos tienen una métrica, ignórenlo. No me interesa meterme en eso. Bueno, ¿cómo cierra Lyotard el capítulo, la sección? La cierra diciendo lo siguiente. Vamos a leer el último párrafo. A ver. Dios, cada vez que quiero ir al texto es un dolor. Lo que les quería decir sobre, o sea, a ver, no lo vamos a leer. Escúchenme lo que les quiero decir yo sobre el último párrafo, porque uso un lenguaje que es muy difícil. Vamos a traducirlo un poquito.
A ver. Supóngase que yo soy científico y digo, bueno, escúchenme, gente, la aspirineta evita 2 de cada 5 infartos, o algo así, ¿no? Como dice la estadística. Bueno, ok. Pero yo lo que digo lo tengo que legitimar, ¿no? Vamos a anotar este verbo. Legitimar. Legitimar. Entonces, a lo que digo lo tengo que legitimar. La ciencia requiere legitimación. Entonces, ¿qué es lo que hace legítimo a un enunciado científico? Un poco las cosas que decíamos antes, que se lo pueda comprobar, o sea, que se pueda repetir eso muchas veces, ¿no? Entonces, si se puede repetir, lo que se llama en ciencia comprobar, verificar, entonces queda legitimado, ¿no? Que algo está legitimado quiere decir que debe aceptarse con carácter de ley. Es una ley de la ciencia que la aspirineta previene, no sé, 2 de cada 5 infartos, 1 de cada 5, no me acuerdo, ¿no? Pero el punto es, todos los enunciados científicos deben legitimarse, no están legitimados de por sí. Lo que un científico dice está legitimado por la verificación, por la comprobación. No está legitimado de por sí. Requiere legitimación. ¿Está bien? Si la encuentra, se convierte en una nueva ley científica. Si no encuentra legitimación, se desecha, se descarta. Ok. ¿Qué pasa con el saber narrativo? ¿Qué pasa con el saber folclórico? El saber folclórico está legitimado de por sí. Entonces, el saber folclórico requiere legitimación, no la requiere. Está legitimado por el solo hecho de ser saber folclórico. Porque es parte de la misma cultura. Y no solo es parte de la cultura, hace a la cultura. O sea, no hay cultura sin eso, ¿no? La cultura lo requiere, la cultura requiere el saber folclórico, el saber tradicional, el saber narrativo, los relatos populares, los relatos mitológicos, los mitos y las leyendas. Mitos sobre todo. Entonces yo me atrevo a decir que no solo es legitimado, sino que es legitimado y además legitimante. Legitimante. ¿Qué quiere decir que es legitimante? Que otorga legitimación a otras cosas. Entonces, supóngase, el relato, si vamos a la tradición judaica, el relato de la salida del Éxodo, ¿requiere legitimación? No. Ya está legitimado de por sí, porque es parte de la cultura ese relato. Pero además es legitimante. ¿Por qué? Porque ¿por qué habituamos a hacer, si yo fuera parte de la cultura judaica, por qué habituamos a hacer pan sin levadura cada tanto? Porque estamos rememorando la salida de Egipto, el éxodo de Egipto. Entonces la costumbre de hacer pan sin levadura, sin levar, el panásimo, está legitimado por el relato. Entonces, ¿ven que el relato es legitimante? Entonces, insisto, esto para que veamos a qué quiere llegar Lyotard con todo esto, a que percibamos claramente las diferencias en la regla de juego del saber narrativo y del saber científico. Entonces, el saber científico requiere legitimación. El saber narrativo, folclórico, tradicional, mitológico, etc., está legitimado de por sí, o sea que no requiere legitimación, y no solo no requiere legitimación, sino que brinda legitimación a ciertas prácticas culturales, ciertas normas, ciertas instituciones, etc. Si volvemos a la cultura judaica, ¿por qué se circuncida? La circuncisión está legitimada por la misma Torá, ¿no? O sea, el mismo relato bíblico. Bíblico, la Torá, o sea, los 5 libros principales de la cultura judaica, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Pero ven que es legitimante, otorga legitimación a instituciones sociales, prácticas, costumbres, a un montón de cosas que son parte de la cultura. Entonces no solo no requiere legitimación, ya está legitimado, sino que brinda legitimación a otras cosas. Bueno, y ahora por último, para cerrar esta maratón liotardesca. ¿Y con Argentina qué pasa? Nosotros no tenemos ni a Aquiles, ni a Abraham, ni a Siegfried. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hay saber narrativo? ¿Hay relatos que todo miembro de nuestra cultura conoce? ¿Cuáles serían los protagonistas de esos relatos que son, recuerden, ¿no? ¿Cómo habíamos arrancado la clase? Diciendo qué definición tenemos que entender de héroe. Y yo les dije, héroe, ahí a la derecha de la página, héroe es el protagonista en la historia de un pueblo. Ese héroe puede ser una persona moralmente ejemplar, o no. Puede ser una persona que a vos particularmente te cae bien, o no. Puede ser una persona que logra éxito y que le va bien, o no, como Edipo. Ok, entonces en nuestra cultura argentina existen estas figuras, protagonistas de la historia, figuras cuyo relato tenés que conocer para ser argentino, figuras cuyo relato se transmite de generación en generación. ¿Qué piensan? Tómense un momento para pensarlo. Tómense un momento para pensarlo mientras yo tomo mi mate y piensen en cuáles serían esas figuras. Ok. Bueno, probablemente en los primeros, lo primero que se les vino a la mente fue San Martín. Está bien, correcto, es un relato folclórico, el relato de un protagonista de la historia, pero no es el único, porque si yo les cuento, por ejemplo, Perón, a ver qué pasa con Perón. ¿Se puede ser argentino sin conocer la historia de Perón y de Eva Perón, por ejemplo? Y no. Si no sabes quién es Perón y no sabes quién es Eva Perón y no conoces mínimamente sus historias, digamos, no sos. Identidad de argentino claramente no tenés. ¿Eso significa que sean un ejemplo de persona? Para muchos lo son, para otros no lo son. Para mí, por ejemplo, no lo son. Pero el punto es, sé perfectamente quiénes son esas personas. Se me ha relatado la historia de esas personas, se me ha contado la historia de esas personas. Lo que pasa es que en algunas familias se te habrá contado la historia de por ejemplo, Eva Perón como un ejemplo de persona, o de Perón como un ejemplo de persona. Entonces se te habrá explicado, mirá, resulta que, ¿vieron? La fórmula para encabezar. A ver, mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Mi abuelo era mi abuelo materno, muy antiperonista. Seguramente en familias peronistas esto que voy a decir pasó igual, pero al revés. Pero el punto es, mi abuelo una y otra vez me hablaba de la época de Perón, en los almuerzos familiares. Y siempre encabezaba su relato de la misma manera. Él me decía, primero tosía así y me decía, bueno, mira, yo te voy a contar. Y arrancaba. Ese yo te voy a contar era la fórmula fija con la cual él encabezaba el relato sobre Perón. Obviamente para mostrarme todas las cosas nefastas, a su parecer nefastas sobre Perón. En otras familias sería, yo te voy a contar, o alguna fórmula semejante, para contar por qué Perón nos dejó tantas cosas buenas. Pero lo que quiero decir es, está fuera de toda duda que Perón fue protagonista de nuestra historia, y que nuestro presente tiene que ver con esa historia, ¿no? Para bien o para mal, según cómo se te cuente la historia, quién te la cuente, etc., ¿no? Pero entonces, mi abuelo me transmitía múltiples relatos sobre Perón, y siempre queriendo mostrarme cómo en Perón se originan muchas características de la Argentina de hoy. Todas características malas, obviamente, porque él era antiperonista. En una familia peronista se te va a contar cómo en Perón se originan muchas cosas, tantas cosas buenas de la Argentina de hoy que se le deben a Perón. Pero el punto es, ¿ven que es lo mismo?
¿Ven que lo mismo? Y todo griego sabe la historia de Aquiles, no que estoy queriendo comparar a Perón con Aquiles, pero sí en cuanto a su función social, no como persona, pero en cuanto a su función social. Entonces, todo griego conoce la historia de Aquiles. Y vos puedes pensar que, si sos griego, ¿no? Bueno, entonces se me cortó. Simplemente estaba como queriendo dar un cierre a esto para que se vea que en Argentina tenemos un saber narrativo también. Y está ejemplificando con Perón, que es uno de los posibles protagonistas de la historia cuyo relato se cuenta, ¿no? Dijimos San Martín, Perón, uno puede decir, qué sé yo, Che Guevara, uno puede decir, dije también recién Eva Perón, uno puede decir Maradona, ahí está, Maradona, ¿sí? Entonces la historia de Maradona es conocida por todo argentino, es como que no sos argentino si no conoces la historia de Maradona, y bueno, pero digo, volviendo a Perón, ven cómo responde a muchas de estas características en el sentido de que así lo ames o lo odies, es imposible no considerarlo un protagonista de la historia argentina. Claramente lo es. Y en él se originan muchas características actuales de la sociedad argentina. Para bien, si es que sos peronista, para mal, si es que sos antiperonista. ¿Sí? Pero ven que tiene tiene muchas de estas características, ¿va? Si tratamos de hacer coincidir un ejemplo como el que di, con todas las características del saber narrativo que yo conté recién, no coincide 100%. No hay ningún relato narrativo argentino que coincida 100% con las características que yo estuve nombrando. No lo hay. Pero sí con varias. Entonces, digo, para volver un poquito a algo que yo ya aclaré y que el propio Lyotard aclara, estas características que vimos no son necesariamente universales. Hay ejemplos que responden muy claramente a esto, por eso yo fui a la cultura judaica, a la cultura griega, a la cultura vikinga, pero no necesariamente todo saber narrativo de todo pueblo responde a estas características. Dentro de Argentina traté de encontrar relatos que respondan lo más posible a estas características y me parece que en el caso de Perón está bastante claro, ¿no es cierto? Bueno, y creo que más nada que decir por ahora. Fue suficiente, ¿sí? Los dejo y las dejo descansar un rato. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.